Bendito Dios y Padre Celestial, exaltamos tu nombre en esta mañana. Bendecimos, Señor, tu presencia en medio de nosotras. Bendecimos, Señor, y te agradecemos por esa invitación que tú nos haces en este nuevo día. Esa invitación especial de estar contigo. Esa invitación especial, Señor, de poder disfrutar de esa compañía hermosa como es tu compañía, Señor. Padre, te entregamos, Señor, esta semana que ya ha iniciado y dejamos delante de ti nuestro corazón, lo ponemos delante de tu altar en esta mañana. Pedimos que el Espíritu Santo nos asista en esta mañana para que nos ayude a dejar nuestro corazón en ese altar donde puede ser tratado, sanado, liberado y restaurado. Toma, Señor, nuestras vidas y cada una de las mujeres que en esta mañana se conectan este corto tiempo, Dios, para que sea tu presencia, oh Dios, hablando, consolando, fortaleciendo, confrontando y a la vez trayendo sanidad a través de tu palabra. Gracias, oh Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días, hijas de Dios. Qué bueno estar esta mañana retomando con ustedes. Este salmo es el Salmo 38, el que vamos a iniciar a estudiar esta semana. La sobreescritura del Salmo nos dice o narra lo siguiente, dice Salmo de David para recordar. De esto podemos saber entonces que fue David quien escribió el Salmo y el propósito de este Salmo fue para recordar. ¿Recordar qué? Pues para tener siempre presente el tema que trata el Salmo, lo cual vamos a ver un poco más adelante. Como antecedente diremos que este salmo es un salmo penitencial, es decir, que se trata de un salmo en el cual David expresa un lamento por la aflicción que ha resultado de algún pecado cometido. El lamento es en sí una confesión de su pecado. Recordemos, amadas hijas de Dios, que todo pecado tiene su deleite. Si el pecado no tuviera deleite, nadie sería tentado a pecar. El problema es que ese deleite del pecado es por un lado pasajero o temporal y por otro lado deja unas consecuencias bastante amargas y a veces muy trágicas. De esto es justamente lo que trata el Salmo. En cierto sentido, el Salmo nos ayuda a recordar que la consecuencia del pecado afecta la totalidad de nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a mirar en primer lugar cuáles fueron las consecuencias del pecado en el cuerpo de David, es decir, las consecuencias físicas a causa del pecado de David. Salmos 38 del 1 al 8 dice lo siguiente: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David cometió algún pecado, aunque no se puede precisar qué tipo de pecado fue en esta ocasión. El deleite que experimentó al cometer el pecado comenzó a disiparse muy pronto y para sorpresa suya notó algún malestar en su cuerpo. Quizá pensó que era una simple enfermedad como le puede pasar a cualquiera, pero no tardó mucho en reconocer que su padecimiento estaba íntimamente asociado al pecado que había cometido. Era la consecuencia y la disciplina del Señor por el pecado. Por eso es que David dice al Señor: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano.
Luego, David nos deja un escalofriante recuento de cómo estaba padeciendo su cuerpo. Dice que no había nada sano en su carne, es decir, que la enfermedad atacó todo el cuerpo. Dice que no había paz en sus huesos. Aún su sistema óseo estaba padeciendo dolor. La culpa por el pecado cometido le causaba grandes dolores de cabeza y era como si tuviera un gran peso sobre sus débiles hombros. Las llagas de su cuerpo estaban supurando y despidiendo mal olor a causa de actuar locamente al cometer el pecado. Se veía forzado a andar encorvado por los dolores. Se sentía humillado en gran manera. Parecía como si estuviera en el funeral de un ser querido. Padecía de fiebre e insiste que nada había sano en su carne. Se sentía cansado, fatigado, frustrado. Aún su corazón empezaba a tener dificultades. Amada hija de Dios, hay algo que tenemos que tener en cuenta en esta mañana. ¿Recuerdas la frase vete y no peques más? La frase vete y no peques más fue lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera cuando ésta iba a ser apedreada. En Santiago 1, 14 y 15 leemos lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado vive en nosotras. Después de todo, son nuestros propios deseos los que nos atraen y seducen. Eso también es lo que quiere decir cuando dice Juan que tenemos pecado. Pero tener pecado en nuestro cuerpo no significa que tenemos que ceder a las tentaciones. Es solo cuando el deseo se consuma que cometemos pecado. En otras palabras, es solo cuando estoy de acuerdo con los pensamientos y tentaciones que se presentan que he pecado. Así que cuando Jesús dice vete y no peques más, no era para que esta mujer solamente se liberara de su carne y nunca más volviera a ser tentada, sino que le dice que le diga no al pecado que habita en ella y detenga el deseo para que no sea concebido, es decir, que detenga la tentación para que no se convierta en pecado. Y es el mismo mandamiento que nos deja el Señor en esta mañana. El Señor nos dice, vete y no pequemos más. Quizá tú estás pensando que David en el Salmo está exagerando su situación, porque tal vez tú y yo hemos pecado como David, pero nuestro cuerpo no ha sufrido todo esto que David está enumerando en este Salmo. Seguramente es porque el Señor ha tenido mucha misericordia de ti y de mí. Pero vale la pena que no juguemos con el pecado. Vale la pena que no juguemos con el enemigo. Vale la pena que no hagamos amistad con el pecado. Que no lo practiquemos de tal manera que se vuelva en nosotros algo normal. A veces el pecado empieza a volverse normal y se convierte en nuestro estilo de vida. ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos a asumir las consecuencias, ya no es tan divertido, ya no es tan ameno, ya no es tan deleitoso. Que el Espíritu Santo en esta mañana nos convenza de que necesitamos la ayuda del Señor para dejar de hallar deleite en el pecado y para dejar de practicarlo. Qué bueno que hoy podamos entregar al Señor nuestro corazón y entregarle esta realidad con la que luchamos cada día. Padre, es cierto, Señor, en el pecado hay deleite. El pecado, Señor, siempre va a ser esa cáscara con la que nos vamos a encontrar todos los días. De hecho, cada una de nosotras sabe cuál es ese pecado con el que está batallando constantemente. Y hoy queremos entregártelo, Señor. No sé si hay tal quebranto de salud en el cuerpo de alguna de tus hijas a causa del pecado, Señor. Pero hoy queremos rogarte, no solamente para que tú tengas misericordia y limpies nuestro cuerpo de toda enfermedad que esté, Señor, azotando nuestro cuerpo, sino de toda acción de pecado que esté dando origen a esa enfermedad.
Hoy en el nombre de Jesús te rogamos que tú traigas luz a nuestro corazón y que nos permitas, Señor, ser esas mujeres que podemos, Padre de la Gloria, asumir y tomar en nuestro corazón esas hermosas palabras con las cuales tú exhortaste a la mujer adúltera. No peques más. Ayúdanos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendiciones.